Bueno, me voy a hablar con Gabriel Rubinstein. Él es secretario de Programación Económica, virtual o como se lo llama siempre, viceministro de Economía. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Manuel Adorni, Javier Lanari y Miriam Salinas te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, en principio agradecerte porque, bueno, primero que es difícil a veces que figuras de tu talla o en tus funciones, gente del gobierno salga a hablar con nosotros, así que te agradecemos mucho. Y además te agradezco mucho porque efectivamente hoy, bueno, tuiteaste algo sobre mí y la verdad es que me quería que lo charlemos al aire y aprovecharte, por supuesto, para hacerte otro tipo de preguntas. Gabriel, hoy en el tweet, bueno, hablaste de precios justos, pusiste que precios justos no es para eliminar la inflación mientras aumenta el déficit, como en el 2021, es solo para bajarla mientras el déficit fiscal baja. Además, es acordado con empresas, mayoristas y supermercados, abarca 2.000 productos de precios fijos y 30.000 de 4% mensual, estoy leyendo textualmente tu tweet, y después pusiste y márgenes empresariales en CET 2021, era del 30% y ahora del 40%, por ende, arrobaste ahí a Milei, me arrobaste a mí y a otros, los invito a que en lugar de insultar y difamar, piensen en estas diferencias y cuando quieran las debatimos. Yo lo primero que te quería aclarar es que yo nunca, no solo con vos, yo no insulto ni agredo absolutamente a nadie. Tal vez entiendo que las redes son muy crueles, que por ahí hubo algunos otros que te han insultado o has leído algún comentario que me lo atribuiste. Yo jamás te insulté, jamás lo haría y jamás lo haré, ni con vos ni con nadie, ¿no? No es mi estilo y entiendo que conocés o sabés que no es mi estilo. Así que quería hacerte esa primera aclaración. Ok, sí, porque viste cómo es el tema de las redes, a veces yo lo que leí, por lo menos no sé si fue tu caso, pero leí, bueno, mirá lo que pensaba Rubinstein Nacional, y digo, ahora ya piensa distinto, como que fuera si estás afuera del gobierno pensás una cosa, dentro del gobierno pensás otra, empieza esa cosa, si no tengo estos principios tengo otros, Uh-huh. y como no es mi caso, y como está todo ese bardo en las redes sociales, bueno, no me acuerdo exactamente qué pusiste vos, pero bueno, No, yo valga la lo que aclaración hice de lo varias veces no solo con vos, ¿no? Lo hice con Alberto Fernández, lo hice con Cristina, y lo hice con tantos otros, es sí poner dos tweets con un tema similar de dos fechas diferentes, ¿no? En este caso creo que había tuiteado, por ahí eso fue lo que viste, pero lejos está de agredirte, simplemente un tweet donde cuestionabas el congelamiento de precios en el 2021, en el 2021 habías puesto cuando se recurre a un congelamiento de precios, aparecen distorsiones, el gobierno está desesperado por la inflación y ahora ponías algo diametralmente opuesto a eso, entonces lo tuiteé, pero no por agredirte, sino por Ok. marcar la diferencia Claro, en la literalidad de los tweets. claro, lo que pasa es que, viste, hay que ver las cosas también en su contexto, por eso es buena esta, llamemos discusión o polémica, porque en ese momento había una idea de aumentar el déficit no era compatible con tener una inflación baja, ni menos con un congelamiento, entonces yo soy de los que piensa que tenés que tener primero la macro, ¿cuál es la macro? ¿Para qué te da la macro? Cuando ahora analizamos para qué nos da la macro en los próximos 12 meses, bueno, tenemos un déficit más controlado. Si vos me decís, yo prefería que el déficit fuera cero, pero por lo menos 1,9 previsto de déficit primario para el año que viene es mucho mejor que el 2,5, que el 3, que el 4. Entonces, tenés una situación que no amerita para tener inflación súper baja. Pero estamos hablando, según mis cálculos, mis estimaciones, según los análisis que hacemos, la inflación debería ser 40, 50 o 60% anual en los próximos 12 meses, no 100. Entonces, ahora sí, ¿cómo bajas de 100 a 60? Solo con política fiscal, que un poquito más de ajuste fiscal, un poquito más de tasa de interés, sabiendo el problema, digamos, de la deuda estatal. Entonces, vos ves que hay una inercia muy negativa que se desató especialmente en los meses de marzo, cada vez que hubo un apretón de temas de brecha cambiaria, de financiamiento, de reglas más estrictas. Otro en junio, vino todo el desorden, la crisis de junio, con renuncia de Guzmán incluida, estábamos cerca de la hiperinflación y te quedó una inercia muy grande, pero cuando vos vas a los fundamentals, lo que llamamos de la economía, no te da para una inflación
digamos, del 100, te da más para una inflación mucho más baja, y eso es lo que, ahí es donde la política de ingresos juega un rol, para coordinar expectativas a la baja. Por eso yo pienso que el programa, este actual programa que se llama Precios Justos, es un buen programa dentro de las limitaciones generales, porque nuevamente, vos me decís 4% de inflación, ¿ese es todo el objetivo? No, yo quisiera que sea menos del 1% mensual. Pero quiero decir que una cosa es tener 7, 8 de inflación mensual y otra cosa es 4. Claramente sería mucho mejor para todos los argentinos, más llevadero, y nos prepararía para este gobierno o el que viene para que las cosas se continúen mejorando. Entonces, de ahí un poquito, si querés, un poco me enojo en el sentido de decir, no es que yo cambie convicciones, simplemente que las circunstancias son diferentes. Estamos trabajando. Antes era una inflación que iba para arriba, digamos, y querían bajarla a los palos con represión para las empresas y nada más. No, ahora es otra cosa. No, Estamos igualmente, trabajando para no. bajar el déficit y entonces en ese contexto tiene otro sentido una política, lo que se llama políticas de ingresos. No, de hecho, yo por supuesto no quiero desaprovecharte en andarte dando vuelta por los tweets, porque me parece que te puedo sacar mucho más jugo y preguntarte un montón de cosas sobre economía, pero yo fui uno de los que te súper defendió cuando asumiste, porque sí dije, lo dije acá en Radio Rivadavia y lo dije en la tele, que eras de lo más serio que había y de lo mejor visto del mercado y que esperaba que, por supuesto, te sigas comportando en la línea de pensamiento que todos te escuchábamos. De hecho, 1 o 2 días antes de asumir, aquí te entrevistó Seferino Reato un domingo. Y yo siempre dije que para mí eras un tipo súper válido. Me parece que de todo lo que comentás en términos de el enojo que te da, que te marquen los cambios de opinión, me parece que lo que más molestó fue ese famoso tuit donde decías, para mí sumarse al kirchnerismo sería como decir, soy un idiota, viva Perón y Cristina carajo. Me parece que ese fue el con lo que más te pegaron. Y me parece que uno también tiene que permitir que cuando uno cambia ese tipo de cuestiones tan esenciales en la opinión sobre un gobierno, bueno, uno se tiene que aguantar la crítica también, ¿no? No, sí, mira, no quiero volver a eso porque fue también una sucesión de tipos, viste, de 2014, no sé de cuándo era, pero que igualmente está, viste, cuando uno entra en el fango del tweet y de los muchas veces los insultos o las cosas que aparecen en tweet, uno a veces se desboca un poco, y yo en ese sentido en un momento lo dije, lo aclaré, porque no tengo por qué tratar mal a nadie aunque no esté de acuerdo. Uh-huh. Pero igualmente yo te diría, es un tema, no es sumarse al kirchnerismo tampoco, es sumarse a un gobierno que trata de hacer las cosas, en este caso un ministro de Economía, que trata de hacer las cosas en una dirección que yo considero válida. Y puede ser este gobierno, puede ser cualquier gobierno, porque el día de mañana me tocara, me tocó, yo he ayudado o he participado o he ayudado a distintos gobiernos de distintos signos, cada vez que siento que van en la dirección correcta. Y aparte yo enfatizo el hecho que durante la presidencia de Néstor Kirchner con Roberto Labaña como ministro, donde yo trabajé, logramos superávit fiscal de 3 puntos del PBI, que no lo había conocido, que durante 3 años prácticamente, y no se había conseguido eso, y había superávit de la cuenta corriente, y la inflación era el 5% anual, y no había controles de precios, no había controles cambiarios, había un dólar único. Entonces yo quiero esa economía, a ese lugar quiero volver a estar, que creo que nunca debimos apartarnos. Ahora, y vos me decís, pero era Néstor Kirchner, sí, era Néstor Kirchner. Ahora, y a mí no me importa cuál es el gobierno que, mientras yo te digo que mi único, si te puedo decir así, como diciendo, bueno, ¿qué no harías? No quiero ningún gobierno que no sea elegido por el pueblo. Uh-huh. Entonces, si la gente elige un gobierno, y ese gobierno a mí me brinda la oportunidad de colaborar en el sentido que yo creo que tienen que ir las cosas, yo lo voy a hacer, porque los problemas te los topás en cualquier gobierno. Si mañana, por decirte algo, Javier Milei es presidente, también se va a topar con miles de problemas. Y vos pensás que va a hacer lo que quiere, no, va a hacer lo que puede, y va a tratar de mejorar, y así cada uno. Entonces yo creo que, por más que seas muy liberal, o no seas liberal, o lo que seas, o seas más de derecha, más de izquierda, si hay oportunidad de avanzar en la dirección, que lo que yo creo que Argentina se merece, que en este caso vivir con una economía, macroeconomía ordenada, donde podamos discutir los problemas de estatismo, no estatismo, todos los problemas que vos quieras, reformas laborales, no, esto, lo otro, todo el tema de la economía de una sociedad tan corporativa y todos los temas que
querer discutir, está perfecto, pero hagámoslo en una macroeconomía ordenada. Ahora, Gabriel, hace poco dijiste que ustedes lograron reducir el riesgo de hiperinflación, pero que no lo lograron todavía eliminar. ¿Seguís pensando lo mismo, que efectivamente todavía hay un dejo de riesgo de hiperinflación en la Argentina? Desde ya que sí, estamos hablando que estamos en inflación todavía del 6-7% mensual, con caída de la demanda de base monetaria. O sea, desde ya que tenés riesgo de hiperinflación. Será acotado, a lo mejor yo no te puedo decir, viste, pues es algo muy subjetivo, por ahí bajó del 40% al 15%, no lo sé, pero quiero decir que tenés riesgo, claro que sí, por eso hay que batallar día a día en todos los frentes. Ahora, ¿y quién tiene la culpa? Porque lo que el gran debate en la Argentina es quién tiene la culpa. ¿A quién le echamos la culpa de estos 3 dígitos de inflación anual, proyectando un poco más hacia adelante, pero digo, de este 100% de inflación? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Mira, yo no te digo la verdad, creo que no hay que poner el énfasis, el gran debate no es quién tiene la culpa, porque es fácil ir para un lado. Bueno, ¿cuáles son las otro, razones, ¿no? Todos los que, digamos, tenemos una historia larguísima de encontrar culpables, pero podemos empezar de donde vos quieras, de la colonia, No, pero que mira, hoy la inflación, lo que ocurrió para que haya inflación de 3 dígitos en Argentina fue esto. No, digamos, a ver, yo te diría que no haber tomado conciencia, la política en general, de lo importante que es para Argentina tener superávit fiscal, es la causa fundamental de que la inflación sea mucho más alta que en otros países y que terminemos coqueteando con riesgos de hiperinflación. O sea, a mí no me cabe duda que es así. Ahora, te hago una pregunta. Para vos, ¿cuál es el ministro de Economía que más poder tuvo en la Argentina? Los últimos 50, 60, 70 años. El ministro de Economía con más poder en la Argentina, y supongo que Cavallo. Bueno, Cavallo mismo. Yo le entrevisté, me corrigió entrevistar, yo era miembro del rating del Comité de Riesgo Soberano de una calificadora de riesgo internacional, y lo entrevistamos en 1993, convertibilidad, en su apogeo. Decíamos, Cavallo, ¿por qué Argentina está perdiendo el superávit fiscal que tiene? Bueno, pero esto, lo otro, acá, allá, nosotros, el gobierno argentino nos reclamaba a nosotros y a las calificadoras de riesgo que se sentía maltratado porque no subíamos la calificación de Argentina, que Argentina estaba haciendo un gran trabajo y no subíamos la calificación. Entonces, digamos, ¿por qué se va bajando fuertemente el superávit fiscal? Con todo lo que implica, convertibilidad, la necesidad de mantener la situación fiscal muy en orden. Bueno, que esto, que lo otro, que no era satisfactorio. Seguíamos preguntándole y al final, ¿sabes qué nos dijo Cavallo? Nos dijo, no sé si él lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo muchísimo, que dijo que él prefería bajar impuestos y hacer más competitiva la economía, porque si él no bajaba impuestos, igual el Congreso iba a aumentar los gastos y el déficit se iba a evaporar. Fíjate, eso que para él fue una respuesta honesta y fue una respuesta sensata y que todos la entendimos, para nosotros nos dejó también muy preocupados. ¿Por qué? Porque veíamos que Argentina era incapaz, la política argentina era incapaz de mantener el superávit fiscal. Claro, las demandas son tan grandes. ¿Y hoy es capaz de mantener el superávit fiscal? Y bueno, no, si no hay superávit fiscal. No, pero digo, la política está a la altura de decir, señores, esto no puede seguir así. Para nada, la política no está a la altura, a mi juicio la política no está a la altura. Los políticos, pero de todos los signos, o vos pensás que la oposición, cuando agarras un opositor, que un diputado que por supuesto tiene que ponerse la camiseta de su provincia y vos querés afectarle ciertos recursos o exenciones impositivas, nos salen diciendo no, está muy bueno el ajuste fiscal, pero no para mí, o sea, con la de otros siempre. ¿Viste? O sea que en definitiva puedo inducir a que, o puedo inferir que tu respuesta a que la responsabilidad de lo que nos pasa es efectivamente la política. Bueno, que la política tampoco nace de un repollo. Uno puede entender individualmente a cada, digámosle así, a cada diputado que defiende lo suyo y sus votos y su provincia, pero en conjunto se lavan las manos en el sentido de decir, no hacemos el ajuste necesario, el orden fiscal necesario para esta situación, porque no es lo mismo para todos los países. Por supuesto que la mayoría de los países pueden tener déficit fiscal y tienen maneras de financiarse.
pero no es el caso de Argentina. No es el caso de Argentina. Argentina no puede financiarse, ya sabemos cómo es el rico país, ya sabemos los problemas que experimentamos, ¿no? Entonces, ¿escuchás bien? Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, no, entonces, como no tenemos esa posibilidad, tenemos que tener otra disciplina fiscal que la que tienen otros países. Pero, claro, todos patean para su interés inmediato y piensan muchos, a veces de buena intención, que la inflación no es un problema fiscal. Entonces te encontrás con que ellos no ven, no entienden muy bien el tema del impuesto inflacionario y cómo funciona, no lo entienden bien. Entonces, o no lo quieren entender o no lo entienden. Entonces, costó muchísimo, cuesta mucho avanzar en ir cerrando la brecha fiscal. Rubinstein, Javier Lanari lo saluda. Sí, ¿Cómo anda? Buenas noches, sí. un placer saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo anda? A ver, le cambio de tema porque esta semana se conocieron algunos informes sobre el impacto de la sequía, que es un tema realmente que empezó a preocupar ya en los últimos meses. No está lloviendo lo necesario, lo estamos viendo en el campo, lo más próximo es el trigo, pero también algunos hablan de afectaciones graves en lo que es maíz y soja. ¿Ustedes en el gobierno tienen medido en cuánto puede llegar a impactar la sequía en las arcas fiscales? Se conoció un informe de alrededor de 11.000 millones de dólares. Sabemos lo que pasó en 2018 al gobierno de Macri cuando le impactó y se perdieron 18.000 millones, 8.000 millones de dólares y después vino una corrida cambiaria importante. ¿Tienen medido, están viendo este tema con preocupación? Por supuesto que lo vemos con preocupación y es una cosa que va cambiando un poco día a día. Por suerte está lloviendo hoy en muchos lugares y eso es una gran bendición, así que vamos a ver un poco después de todo esto cómo quedan de vuelta los números, pero sí, claro que preocupa y bueno, hay que acomodarse a esas circunstancias, pero esperemos que sea menor el daño de lo que se estuvo o algunos están evaluando, pero lo vamos a ver y se van a ir tomando todas las medidas necesarias para que minimizar el daño que objetivamente produce un problema así, ¿no? Aun cuando los precios puedan subir y parte se compense, a nivel productivo es una gran macana, ¿no? Gabriel, yo sé que usted no me lo va a decir, pero yo se lo tengo que preguntar. Tipo de cambio oficial, está claro que este esquema de 40 tipos de cambio es nocivo, no se puede seguir con este esquema. ¿Tienen pensado en algún momento acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial? ¿Cree que el gobierno se va a ir en el 2023 con un cepo un poco más flexibilizado, sin cepo, con el mismo cepo que ahora? Cuénteme un poquito desde lo que pueda, qué es lo que ve en materia cambiaria en la República Argentina para los próximos 12 meses. Sí, obviamente que hay muchas discusiones que son válidas. En el presupuesto se ha establecido que el tipo de cambio va a llegar a fin del año que viene cerca de 270. Entonces, estamos en 160 más o menos cerca, entonces claramente no es un problema que hay devaluación o no hay devaluación. Devaluación va a haber. El tema es cómo, en qué circunstancias, si seguir con el travel impact de esta manera, lo vas bajando incluso para acomodar si tiene éxito, si va teniendo éxito el esquema del reciente acuerdo de precios, y bueno, en un momento también va a tener que acomodarse a la baja del travel impact. Pero digamos que por supuesto hay un problema de brecha cambiaria y no es fácil este tema. Hay soluciones que van siendo a veces parciales, mientras se ve si puede aflorar una solución más global, pero nuevamente a veces tienes que tener cuidado. Yo soy en favor de la unificación cambiaria, todos lo saben porque siempre lo dije. Ahora, hacer unificación cambiaria sin superávit fiscal y con muy pocas reservas es muy riesgoso. Vos tenés que poder lidiar con un mercado, si vos decís no hay más restricciones cambiarias, se levantan todas las restricciones, bueno, ahora a ver qué pasa en el mercado. Bueno, podés, ligeramente enfrentar un riesgo de que de pronto una mala noticia o cosas salgan mal y tengas una corrida cambiaria y no la puedas afrontar y tengas devaluaciones que te puedan volver a poner en zona de hiperinflación. Entonces, para mí, hay que evaluar siempre beneficios y riesgos. Y entonces, hoy no estamos en condiciones de esa solución porque los riesgos son grandes. Ahora, en la medida en que podamos mejorar
mejorar la situación fiscal, o podemos también hacernos de una cantidad de dólares importante, bueno, siempre va a ser más fácil encarar un ajuste que nuevamente no digamos en estas cosas es importante notar que tenemos un problema de brecha cambiaria, pero no un problema, llamémosle así, de salarios en dólares que han quedado excesivamente altos como en otras oportunidades. Esto es bueno resaltarlo porque, digamos, porque no es lo mismo, digamos, en el sentido de enfrentar un problema cambiario cuando tenés que bajar el salario que cuando tenés un problema cambiario que no es la situación. Pero yo te diría que hay conciencia de los problemas que hay conciencia de las dificultades que hay que afrontar, y se están haciendo cosas que a veces pueden parecer aisladas o incluso contraindicadas, pues sí, bueno, pero ahora viene el tema del SIRA. El tema del SIRA es un control, un racionamiento de dólares, que pero eso es todo lo contrario de la libertad cambiaria. Sí, claramente, porque no estamos en situación de tener esa libertad cambiaria. Pero ya que tenés que controlar, porque no tenés en este momento otra solución, controlarlo bien, y por eso está haciendo un esfuerzo grande para que los dólares que necesita la producción no se interrumpan. Y sí puede interrumpirse lo que vos sabés que en este momento todo el mundo quiere comprar cualquier cosa que es importante, entonces hay un sobrestock tremendo. Entonces vos podés limitar ese deseo que tienen muchos de estoquearse de mercadería, o muchas veces bienes finales que lamentablemente en este momento no se puede satisfacer ese deseo. No porque uno no quiera, sino porque en este momento estás en esta situación. O sea, uno no elige el momento en que tiene que actuar. Entonces, cuando vos estás actuando con los problemas que tenés que enfrentar, tenés que buscar creativamente cómo podés ir avanzando hacia el objetivo. Ahora, por supuesto que lo entiendo lo que usted me está diciendo. Ahora, ¿se puede hacer política económica seria, pro mercado y en pos de solucionar todas estas distorsiones con parte del gobierno que no creen que la inflación que la emisión genera inflación, con parte del gobierno que cree que el déficit fiscal en última instancia no genera tampoco inflación, con una cámpora que pide o una vicepresidenta que pide cada vez más planes sociales o más gasto social o bono para el sector privado? Digo, ¿se puede hacer política económica seria en este contexto? Siempre se puede hacer política económica seria y siempre vas a enfrentar dificultades. A veces las dificultades pueden ser internas del gobierno y a veces las dificultades pueden ser externas. En este caso tiene dificultades internas. Surruil con Alfonsín eran del mismo partido, pensaban lo mismo, eran amigos, pero a veces tenían dificultades porque el partido tironeaba por un lado, él quería ir para el otro. Esas dificultades están siempre. Y el equipo de Massa al cual usted integra, las dificultades hoy que las tiene internas o externas. Pero las tenés en todos lados, son internas y externas, porque siempre hay dificultades. Siempre hay dificultades. Y cualquier gobierno tiene. Fíjate lo que le pasó a Macri también. Entonces, y que convivió y al principio hasta incluso aumentó el déficit fiscal. Después se arrepiente, no sé, pero quiero decir que el tema es, la dificultad está a flor de piel y están cerca siempre. Entonces vos tenés que remarla contra la situación, tratar de convencer lo más posible, tratar de persuadir que vos tenés por ahí mejores ideas que los otros, pero siempre es una lucha, siempre es lucha para ir adelante y llegar a objetivos que uno cree que son los adecuados. Entonces, bueno, de hecho vos estás viendo el Senado, vos podés ver todas las internas, pero que se aprobó el presupuesto con una mayoría que no se lograba en 8 años en Cámara de Diputados y se aprobó en el Senado. Entonces, bueno, aunque sea en lo concreto, hay un apoyo a bajar el déficit fiscal. Y eso hay que valorarlo de todas las fuerzas. Rubinstein, ¿cómo van a hacer para frenar el drenaje de reservas? Porque estamos viendo en noviembre que, bueno, ya se perdieron más de 700 millones de dólares, es el segundo mes con mayor caída después del mes de julio. Desde la finalización del dólar soja, el central perdió más de 1.100 millones de dólares. ¿Qué medidas están pensando para tratar de frenar el drenaje de reservas en el medio de la paralización de muchas empresas que están anunciando problemas para importar insumos básicos, ¿no? Por un lado diría con creatividad en los programas de exportación, en la parte de exportación, con ingreso de préstamo financiero que se ha activado bastante y con un control, llamémosle racional, lo más racional posible el tema de importaciones. Con este último tema te diría que muchas de las cosas que aparecen en los medios
algunas que han aparecido, pero muchas se están solucionando, la mayoría se están solucionando. En este momento hay un trabajo enorme de gente en el equipo de gobierno que está trabajando denodadamente, a veces los veo aparecen los médicos en la época del COVID, porque están trabajando con una gran responsabilidad para tratar de que no se dañe la producción, porque ese es el objetivo. El objetivo del SIDA es que no se dañe la producción y por supuesto hay que tomar prioridades, ¿sí? Es como si fuéramos en este momento, cuando era el COVID, prioridad del COVID, y bueno, si alguien tiene una cosa programada, hacerla más adelante, porque hay emergencias. Estamos en una situación difícil, nadie la elude, entonces tenés que actuar con fuerza y con responsabilidad ante estas circunstancias. Entonces en este momento se está priorizando la producción y cada vez que aparece un problema, que aparecen, se trata de solucionar en el día, al día siguiente, etcétera, para que no falten dólares para la producción. ¿Podrá haber errores? Seguramente, pero se está trabajando en eso. Entonces, trabajando en el frente importador, trabajando con creatividad en las exportaciones, en la acumulación de reservas, con creatividad y con Creatividad se refiere a tipo de cambio diferenciales. Bueno, vino el dólar soja, que en ese momento fue una situación creativa porque se buscó algo que impacte lo mínimo posible en precios y con la máximo resultado. Se pensaba que iba a ser 3.000, cuando se dijo 5.000, muchos decían que iba a ser 3.000, pero los 8.000. ¿Y están pensando en reeditar ese dólar soja, Rubinstein? Eso se verá paso a paso. Digamos, acá hay una cuestión, cuando vos estás en una situación crítica y no podés ir por la solución más de fondo, tenés que también tener creatividad en cada momento para ver cuál es la solución en cada momento. Ya te vuelvo a decir también que en el frente financiero se están logrando avances con el BID, Banco Mundial, con la CAF, con otros organismos, puede haber otras novedades. Yo te diría que hay algo, hay un equipo de gobierno en el Ministerio de Economía, conducido por Sergio Massa, que está trabajando fuertemente en todos los frentes. Entonces, veremos, se hará lo mejor posible, habrá errores, digamos, pero se está trabajando y yo creo que hay cosas que se han venido logrando en este tiempo y hay cosas que hay que seguir batallando para lograr. Pero bueno, eso es un beneficio de la Argentina y yo lo tomo así yo cuando me incorporo es porque a mí me interesa Argentina y me interesa que se vayan encontrando soluciones. Todo lo que pueda hacer este gobierno lo hará este gobierno. Todo lo que reste lo va a hacer el próximo gobierno, sea el signo que sea. Ojalá podamos avanzar y no retroceder, porque nuestro gran problema es que cada vez que logramos cosas, y yo te citaba el plan austral, la época de la convertibilidad, en los años 2002, 2003, 2004, 2005, creo que hemos hecho la macroeconomía más ordenada que pudo conseguir la Argentina, con menos riesgos, y sin embargo siempre por H, por B, por esto, por lo otro, por acá, por lo allá, desperdiciamos y echamos para atrás las cosas que logramos. Y ahora tenemos, nuevamente tenemos que conseguir y esperemos que una vez que lo consigamos y que después ya lo sumamos como una política de Estado, que Argentina tiene que llegar a tener superávit fiscal, que tiene que tener mercados cambiarios unificados, etcétera, etcétera, como para que sea una macroeconomía ordenada que sirva para pensar en las cosas importantes, que es como lo que tenés que invertir, cómo desarrollar Vaca Muerta, el litio, el resto de la minería, la economía del conocimiento, el agro, cómo potenciar las capacidades exportadoras y productivas de Argentina, las reformas que tenés que hacer para que el sistema, digamos, no tenga la litigiosidad laboral que tiene, en fin, 1000 cosas que tenés que hacer, pero en debates que son válidos, importantísimos, en todo el mundo hay problemas, pero hagámoslo en una macroeconomía ordenada. Eso es un poquito lo que yo aspiro y lo que yo, digamos, lucho para eso. ¿Por qué nadie del gobierno, y con esto lo voy despidiendo porque hemos abusado de su generosidad y su tiempo, ¿por qué nadie del gobierno habla del problema que tenemos con las LELIQs y los pasivos remunerados del Banco Central? Porque parece que eso no es parte del problema, ¿no? Mira, yo digo, es un problema, pero creo que está magnificado. ¿Por qué está magnificado? Por la nominalidad. Ahora se normalizaron las tasas de interés, que son a veces levemente positivas, a veces no. Pero yo te invito a pensar, si querés en otro momento lo charlamos más, que si vos tuvieras inflación cero, tasa de interés cero, crecimiento cero, todo fuera cero, tendrías un determinado stock de LELIQ a PBI y tenés que convivir con eso. No, y nadie se rasgaría las vestiduras por eso.
Ahora, cuando la inflación es 100%, la tasa de interés es 100%, o todo es así, bueno, finalmente asusta la nominalidad, pero vos no te olvides que la persona, digamos, gana, digámosle que se indexa su salario perfectamente, porque gana de pronto 100% más, y parte de eso lo pone en plazo fijo, y la tasa de interés es 100%, entonces naturalmente también el banco puede colocarle el IC 100% más, y entonces hay un tema que lo da la nominalidad, porque el pago concreto de intereses efectivo sería, cuando tenés alta inflación, sería amortización de capital. Entonces, hay que ver un poco más la tasa real, y la tasa real de las LELIQ no está siendo el problema. Entonces yo te diría, la nominalidad es un problema, y por supuesto, parte del problema es que también, que yo te decía al comienzo, está bajando la demanda de base monetaria, entonces cuando vos ves LELIQ contra base monetaria crece, por supuesto que es un problema, pero es más yo te diría que el problema por hoy en día está... O sea, no es algo que lo desvele hoy. No, estoy más preocupado por la caída de la demanda de base monetaria que por el problema de las LELIQ. Bien. Gabriel, lo que le pido es en relación a su último, al tweet que nos trajo hasta aquí, hasta esta charla, que por supuesto se le agradezco. Entiendo que no van a salir a controlar empresas a ver cuánto ganan, ¿no? Si ganan un pesito más, un pesito de menos. No es controlar, no, el tema, yo te digo, el tema de los márgenes hay que verlo. Yo soy el que piensa que los márgenes empresariales están altos por el desorden cambiario, fundamentalmente. No es que Argentina, los empresarios son más perversos que hace 2 años, o 5 años, o 10 años, o que en otras partes del mundo. No, cada uno gana lo que puede. Entonces, por supuesto, cada uno se aviva, y si puede importar algo, lo venden más caro cuando hay restricciones. Pues, todas esas cosas existen. Lo que te quiero decir que hay... Cuando uno ve que los márgenes han subido mucho, hay oportunidad de hacer ciertas políticas para que eso baje y se acomode algo más normal, pero no con el ánimo, no es que si hay que perseguir a las empresas, hay que hacer políticas macroeconómicas más sanas que permitan que los márgenes bajen. ¿Por qué? Porque eso es una manera de poder bajar la inflación sin perjudicar ni los salarios ni el tipo de cambio. O sea, hoy tenés una paradoja. Entonces, si vos decís, che, tipo de cambio está atrasado, y claro, ¿cómo no va a estar atrasado si tenés brecha cambiaria enorme? Sí, acuérdese que la buena parte del precio de los alimentos son impuestos, ¿no? Y ¿cómo, si todos están atrasados, cómo no van a estar los salarios que han caído? Entonces, ¿y cómo haces para que las dos cosas estén atrasadas? No, porque el empresario dice, se vienen contra mí, la mitad de lo que vendo tiene impuestos. No, pero eso es otra cuestión. Los márgenes, aún con los mismos impuestos... No, por supuesto, lo que digo es desde la visión del empresario, dicen, me están contando las costillas a mí. No, hay algo más concreto, que cuando empezaron las restricciones cambiarias, por ejemplo, 180 días, etcétera, hay mucha gente que remarcó y empezó a mirar al dólar blue o al dólar contado con liqui para remarcaciones, por las dudas, por si no podía acceder al mulch. Y entonces, en vez de hacer un cálculo financiero finito de qué implicaba esos 180 días, empezó un desorden muy grande. Entonces, ahora, mientras no se produce, mientras vos conseguís dólares en el MULC, y el problema es que como la empresa está pensando, no se produce, tenés un margen muy alto. Entonces, bueno, esa es una realidad fáctica. Yo no le echo la culpa a los empresarios, le echo la culpa al desorden macroeconómico, pero cualquiera sea la culpa, podés actuar y debes actuar en eso. Yo creo que, en ese sentido, creo que hay margen para que funcione mucho mejor que en el pasado este tipo de acuerdos con las empresas, porque está todo mejor organizado, está sobre una base más sensata macroeconómicamente, que es bajar la inflación al 4% mensual. No estamos hablando de bajarla a 0, y estamos hablando de digamos, de un acuerdo con los supermercados, no es una imposición, no es una cosa compulsiva, es un acuerdo con las empresas, con supermercados, con los productores, en fin, tiene con muchísimos productos, mucho más importante que en el pasado. Entonces yo creo que tiene más chance de tener éxito y bajar un poco la espuma. Y después seguimos, por supuesto, hay que seguir adelante, porque ya te vuelvo a decir, 4% de inflación mensual es terriblemente alta. Rubinstein, bueno, ahora sí la última de mi parte, sí. Le prometo, pero no quiero dejar de preguntárselo, porque esta semana fue noticia, se habló de los planes sociales, mal asignados, del potenciar trabajo. Está claro que la decisión política del gobierno, ustedes lo dijeron, es disminuir la cantidad de planes sociales. ¿Se sabe más o menos cuánto impacta en el Estado, por ejemplo, lo que fue el potenciar trabajo, 250.000 planes mal asignados, incluso personas que perdieron la vida, muertos que cobraban? ¿Está la decisión política de ir ordenando eso y se sabe cuánto impacta en el Estado? ¿Es significativo? Claro que es significativo, no te tengo acá el número,
pero aparte es una barbaridad ética. Bueno, podés tener gente que esté en planes sociales o muerta, o pagando bienes personales, o comprando dólares. Claramente eso no puede ser, eso tenés que encontrarle la manera de terminarlo, y evidentemente revela un desorden, revela situaciones que claramente tenés que corregir, y yo estoy seguro que hay determinación del Ministerio de Economía para corregir eso. Gabriel, bueno, le agradezco enormemente, hemos abusado sin su consentimiento de su tiempo, pero bueno, la verdad es que valía la